es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Dios me les bendiga, mis hermanos, en esta noche. Qué bendición. La palabra del Señor, reunidos, alabando a nuestro Dios, dándole toda la alabanza y toda la adoración a nuestro Dios. Gloria al Señor. Vamos a orarle mi hermano, vamos a orarle al Señor, vamos a colocarle este momento de la palabra y que el Señor sea hablándonos y guiándonos en todo lo que hagamos y emprendamos y realicemos, que sea el Espíritu Santo llenando nuestras vidas, fortaleciéndonos, ayudándonos y guiándonos hacia donde Él quiere llevarnos. Gloria al Señor. Padre poderoso, te damos gracias. Gracias por este día, gracias por este momento, gracias por el privilegio que nos das de adorarte, de exaltarte, de levantar nuestras manos, de decirte gracias, mi Padre Santo, por lo que haces y sigues haciendo en nosotros, por la obra que empezaste y la vas perfeccionando de día en día. Gracias, Señor, por todo lo que sigues haciendo, por tu paciencia, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por todo, Dios mío, Señor, lo que estás haciendo y seguirás haciendo en cada uno de nosotros hasta perfeccionarnos, Dios mío, Señor. Todo te lo pedimos, Dios mío, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos, bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Alabanza al Señor. Gloria al Señor. Bendecimos también a los amigos y hermanos que nos ven a través de este canal de internet. Una bendición grande. Gloria al Señor. Vamos a estar abriendo la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 11. Gloria al Señor. Y vamos a estar hablando y vamos a estar compartiendo la palabra en esta noche acerca de la fe, acerca de creerle a Dios. La fe que debemos colocar nosotros en el Señor, creerle a Dios. Así que antes de leer esta porción de la palabra del Señor, creerle al Señor de que lo que el Señor nos ha dicho a través de su palabra, a través de sus promesas, nos ha hablado a cada uno en particular. Eso que el Señor dice que va a hacer con nosotros, lo creemos, que el Señor va a desarrollar sus planes y sus propósitos en cada uno de nosotros. El creerle a Dios es algo más que sencillamente una frase, una palabra. Yo creo en Dios. ¿Por qué? Porque a veces mucha gente no busca de Dios, que es lo único que necesito, y realmente pues tiene la creencia o cree creer en Dios, pero realmente con sus hechos niega que realmente crea en Dios. Así que vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 1. Vamos a leer hasta el 8. Hebreos 11, 1 hasta el 8. Y todo este versículo, Hebreos 11, nos habla de la fe. Grandes ejemplos de la fe. Los padres de la fe dicen: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la de Abel. Una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de la fe. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. O sea,
hasta para buscar nosotros de Dios, orarle, arrodillarnos, debemos creer que el Señor es galardonador de los que le buscan. Dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Por la fe que fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Y voy a leer el 10, dice, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Y ahí más adelante, el 11, y todos estos versículos del capítulo 11 nos habla de la fe, y nos habla de que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y que sin fe, como leímos hace un momento, es imposible agradar a Dios, pero que también el Señor es galardonador de todos los que le buscan, de todos los que le buscamos. Debemos tener esa fe y esa confianza de que si nos arrodillamos a buscar la presencia del Señor, lo vamos a encontrar. El Señor está ahí, pero necesitamos que la palabra, que nuestra oración suba y la expresemos y hablemos cada palabra con fe, creyendo que el Señor nos está escuchando, creyendo que el Señor va a responder nuestras oraciones, va a acudir en nuestra ayuda, porque lo estamos nosotros, o le estamos pidiendo ayuda, estamos pidiendo misericordia en algunas ocasiones, y el Señor va a estar ahí para ayudarnos. Eso se llama fe, creerle al Señor, orar con fe, creer a la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, como lo acabamos de hacer hace un momento, leemos la palabra de Dios, la palabra del Señor nos fortalece y nos llena de fe. ¿Por qué nos fortalece y nos llena de fe? Porque es que es la palabra de Dios leída. Estamos leyendo la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios nos llena de fe, nos llena de esperanza, nos llena de fortaleza, porque es la palabra poderosa de nuestro Dios, que nos la dejó para ayudarnos, para edificarnos, para exhortarnos, para consolarnos. Pero siempre que leemos la palabra del Señor, produce algo en nosotros, nos llena de fe, nos llena de fortaleza, nos llena de esperanza, nos da fuerzas para seguir adelante. Y por eso el Señor Jesucristo le dijo a Satanás en aquella ocasión, y hablando de la palabra, que nosotros, el ser humano, vive de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque esa palabra va a nuestro espíritu, y nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios, y entonces el Señor nos habla lo que nos quiere hablar y nos fortalece las áreas que quiere fortalecernos. Así que esta es la palabra de Dios. Cuando la leemos, estamos leyendo, o cuando la escuchamos, estamos escuchando lo que Dios dijo que iba a hacer, lo que Dios dijo que iba a hacer también con nosotros, lo que Dios va a hacer con todo aquel que le crea. Todo esto, y vamos a mirar unos ejemplos, y vamos a mirar unas historias, y todo es basado en la fe, y todo es basado en creerle al Señor. No tener fe en algo. No estoy hablando de tener fe, y hay gente que no cree en Dios, pero tiene fe en algo, y la persona practica la fe natural, que es la fe de que la persona dice, o con sus palabras dice, vengo más tarde, mañana voy a hacer esto, quiero hacer esto, este emprendimiento o cualquier proyecto, y la persona tiene fe en que eso lo va a lograr algún día, que se va a esforzar y cree que lo va a hacer,
pero yo estoy hablando desde la fe que nosotros tenemos, que los hijos de Dios tenemos en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en lo que el Señor nos ha prometido, en la palabra que el Señor nos ha dado. Hay palabras que el Señor nos va dando a través del tiempo, y si nos vamos dando cuenta, esa palabra se va repitiendo, y esa palabra el Señor nos la va diciendo de una y de otra forma en diferentes versículos, pero en sí nos quiere decir lo mismo, y eso nos empieza a llamar la atención y a decir: el Señor me está hablando, el Señor me está recordando, el Señor me está confirmando una palabra que me dio hace tiempo, no la entendía muy bien, ahora la veo con más claridad, y es el Señor inquietándonos, hablándonos, diciéndonos qué quiere hacer en nosotros, que Él quiere cumplir un propósito en nosotros, que Él nos llamó con un propósito, que Él nos llamó porque quiere desarrollar un plan, y esos planes generalmente son para salvar las almas, para que nosotros vayamos, hablemos, compartamos de su palabra, testifiquemos de su palabra, testifiquemos de lo que el Señor ha hecho en nosotros, de los milagros, de cómo la mano del Señor ha sido buena con nosotros, cómo el Señor nos ha ayudado en las diferentes circunstancias que nos presenten. Y eso es creerle al Señor, tener confianza en Él, tener fe en nuestro Dios, tener fe que el Señor lo va a hacer en nosotros, lo va a hacer de nuevo. El Señor lo que ha prometido lo va a hacer en cada uno de nosotros. Entonces vamos a empezar a desarrollar el tema. Y creerle a Dios muchas veces no es fácil. O sea, a veces escuchamos y decimos: créale a Dios, y escuchamos o leemos algún texto, algún libro en el cual la persona o el escritor dice: créale a Dios y crea, pero en ocasiones no es fácil creerle a Dios. ¿Por qué no es fácil? Porque el Señor, cuando nos dice algo o cuando leemos algo a través de la palabra del Señor, el Señor desafía la lógica humana. El Señor desafía la lógica humana. Y entonces, cuando el Señor desafía la lógica humana, lo primero que nosotros decimos es: no se puede. Eso no se puede lograr, porque desafía lo que todos creemos que va a ocurrir. Entonces, creerle al Señor desafía la lógica humana. Ya esperemos un momento, mis hermanos. Creerle a Dios es desafiar nuestra realidad. Entonces, primero que todo, creerle a Dios es desafiar la lógica humana. Creerle a Dios es desafiar nuestra realidad. A veces nosotros vemos, y por decir, si le estamos pidiendo sanidad al Señor, leemos la palabra, leemos las promesas de Dios, y las promesas de Dios nos dicen que Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz del Calvario, y que por su llaga hemos sido sanados, curados. Y esa es la realidad de Dios, y esa realidad es confrontada con la realidad nuestra, y la realidad nuestra es de los exámenes, de lo que nos dice el médico, de nuestros síntomas. Entonces vemos que hay una realidad diferente, pero el Señor, cuando nos dice algo, está desafiando la lógica humana y está desafiando nuestra realidad. Y por eso en estos días hablábamos un tema, y por ejemplo, cuando el Señor, volviendo o tocando el tema y versículos conocidos, cuando el Señor le dice a Moisés: levante la vara, inclínela, toque el mar.
y alguien, o nos ponemos nosotros a pensar, y en ese momento también el pueblo de Israel, los que estaban mirando con sus argumentos, dirían, pero ¿cómo va a poder una vara tocar el mar y según eso el mar se va a abrir, el océano, la majestuosidad del mar se va a abrir porque alguien sacó un palo y tocó y ya entonces se abrió? Entonces esa lógica es la lógica humana, pero el Señor nos está hablando de que debemos desafiarla porque es ver nosotros y experimentar el poder de Dios. El poder de Dios, que el Señor también le dice a Moisés: golpea la peña y va a salir agua, ¿no? Y nosotros decimos, ¿y qué lógica va a darnos la razón de que si se golpea una peña, ¿de dónde va a salir agua? Y de pronto alguien por ahí, si de pronto algo por ahí que ha llovido en esos días y entonces golpeamos la roca y salen por ahí 2 o 3 goticas de agua que quedó por ahí estancada, pero no es que aquí era una fuente de agua, una peña de agua que estaba alimentando y que iba a alimentar toda una nación. O sea, no fue una casualidad o algo que pasó así por unos segundos, sino era agua para alimentar a toda una nación. Y eso es cuando el Señor, a través de su poder, a través de su palabra, desafía la lógica humana y desafía nuestra realidad. Y si necesita desafiar nuestras finanzas, también las desafía, porque cuando las finanzas en la matemática no alcanzan, entonces tenemos que presentarle nuestras finanzas, nuestro trabajo al Señor, el que multiplica todas nuestras fuerzas, el que multiplica nuestras finanzas, el que multiplica nuestra salud. Cuando el Señor nos dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y alguien puede decir: pero ¿cómo va a prosperar mi salud? Cuando yo leo la palabra del Señor no hay lógica. Yo necesito hacerme o que ocurra, o que se me quiten estos síntomas primero, o que algo ocurra que ya no tenga más síntomas, y entonces ahí sí creo. Pero con el Señor es diferente. Nosotros tenemos que creer primero para poder ver. Tenemos que nosotros creer lo que el Señor dice, aunque no lo veamos, y confesarlo hasta que veamos. Y cuando se cumpla la palabra y las promesas de Dios, de que primero creemos y después vemos el poder de Dios. ¿Por qué? Porque lo hemos leído hace un momento, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tal vez el desespero de nosotros por alguna situación, el desespero no mueve la mano de Dios, ni los gritos, ni el correr, ni el angustiarse, ni el afanarse. Todo eso, tal vez alguien dice: voy a hacer todo eso y voy hasta pelear con Dios en la oración y le voy a reclamar. Y entonces cuando el Señor me vea bravo, entonces el Señor actúa. Pero resulta que eso no es la forma como la palabra del Señor dice. El Señor dice que lo único que mueve la mano de Dios es que le creamos, es que tengamos fe, es que nosotros tengamos la confianza en Él y que nosotros confesemos la palabra de Dios, y que nosotros confesemos la promesa de Dios, y que nosotros digamos: esta puerta se va a abrir en el nombre del Señor, y porque estoy creyéndole al Señor, porque quiero que el Señor haga su voluntad en mi vida. Porque, por ejemplo, a veces recordamos, y hay un versículo en el cual leía, que es el ciego Bartimeo. Y el ciego Bartimeo dice que el Señor pasaba por ese lugar, pero la escritura, si la leemos detenidamente, el Señor no según lo que dice la palabra y el pasaje bíblico, el Señor no se iba a encontrar con Bartimeo. Fue Bartimeo quien propició ese encuentro.
Fue Bartimeo quien dijo, si Jesús va a pasar por este lugar, yo voy a hacer todo lo posible para encontrarme con Él, para que Él me escuche. Y él gritaba, decía que daba voces y decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía: cállese, no moleste, el maestro está pasando ya por un lugar y no es el momento, no es el tiempo. Pero lo trataban de callar y él gritaba más duro y decía: Señor, Hijo de David, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que el Señor lo escucha y el Señor se detiene y el Señor lo manda llamar. Así que él no se desanimó, él dijo: este es el momento, esta es la oportunidad para obtener mi milagro. Y entonces él se acerca ya cuando Jesús lo llama, ya la gente como cambia la actitud. Vaya que lo están llamando, cobre ánimo. Tal vez alguno le diría: ¿se da cuenta? Yo le decía que gritara más para que lo escucharan. Y entonces ya cambió todo el panorama. Ya entonces le están dando, al que le están diciendo hace un momento cállese, ahora le están diciendo: ánimo, el maestro lo llama, córranse, déjenlo pasar. Es el maestro que lo está llamando. Y cuando él está frente a Jesús, entonces recibe, o el Señor le dice y le hace una pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? ¿Qué esperas? ¿Qué quiere o qué milagro quiere para su vida? Y él dice: maestro, que recobre la vista. Y él en ese momento, meditando un poco más la palabra del Señor, yo creo que el Señor si leemos, alguien puede decir, pero no sé el Señor por qué le pregunta eso, que era obvio, ¿no? Un ciego. Y si lo leemos detenidamente, yo puedo encontrar que el Señor quería que él declarara su milagro. Y él está declarando el milagro: Señor, que recobre la vista. Y entonces es cuando el Señor nos está diciendo: actúen y muevan, que nosotros nos movamos por fe y que declaremos el milagro, que declaremos lo que nosotros estamos necesitando, desafiando la realidad, desafiando todo argumento humano, desafiando toda nuestra realidad, y estamos colocando por encima de nuestra realidad la fe y el poder de Dios en nuestra vida. Y maestro, le dice el ciego Bartimeo: maestro, que recobre la vista. Y entonces el Señor le habla y dice el 52, dice: y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Tu fe te ha salvado. Porque él iba por un milagro, recibió el milagro y aparte de eso recibió la salvación. O sea, iba por un milagro y salió con ñapa, salió con el milagro y con la salvación. Con la salvación, que era lo que más le interesaba y lo que más le interesa al Señor. Antes que la persona sea sana, que sea salva. ¿Por qué? Porque cuando tenemos salvación y cuando somos hijos de Dios, ya tenemos y heredamos las promesas de Dios. Somos hijos de Dios. Hay personas que la salvación la recibimos por fe. La salvación la recibimos por gracia. Por eso es que hay gente que se le hace difícil recibir la salvación por gracia y por fe. Porque hay gente que dice: pero es que eso es así nomás, eso es creer y nomás. Pero una persona, y entonces le cuentan a uno una historia: si esa persona que fue tan mala, ¿qué pasa con esa persona? Si se arrepiente de corazón y acepta a Jesucristo, es salvo. No, imposible, eso no puede ser así. ¿Por qué tan fácil? ¿Por qué la salvación es tan fácil? Y entonces uno puede decir: la salvación es fácil para nosotros porque fue un regalo de Dios. Pero la salvación la salvación no fue fácil. La salvación
no fue fácil. Para el Señor Jesucristo no fue fácil. ¿Qué fue lo que pasó? Que Él convirtió algo difícil en fácil para nosotros. O sea, para el Señor no fue fácil despojarse de toda su gloria para venir a la tierra. Para el Señor no fue fácil dejarse azotar, dejarse vituperar, dejarse todo lo que le hicieron, dejarse crucificar por nosotros. Para el Señor no fue fácil llevar nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados y eso no fue fácil para Jesucristo, porque Jesucristo es Dios y no fue fácil. Entonces Él hizo algo difícil, fácil para nosotros. Y entonces cuando uno puede decirle a las personas que piensan de esta forma, eso que usted dice que fue fácil, el Señor lo hizo fácil para nosotros. ¿Por qué lo hizo fácil? Por amor a nosotros. ¿Por qué lo hizo fácil? Porque si el Señor nos fuera a cobrar lo que realmente valdría la salvación, ninguno de nosotros, ningún ser humano fuera salvo. No, porque no hay nada en este mundo para pagar la salvación de tan solo un alma, ningún tesoro, nada. Y entonces el Señor tuvo que darnos esa salvación por gracia, gratis, un regalo que no lo merecemos, pero al Señor le plació darnos este regalo de la salvación. O sea, nos dio algo difícil y que como mucha gente o algunos creen que es fácil, desprecian la salvación. No, otro día. Eso como no cobran o como no tiene ningún valor, tal vez económico, o tal vez en algún tesoro, entonces no la puedo dejar más adelante, la puedo aplazar. Ya cuando esté anciano, cuando de pronto sepa que me quedan los últimos días de vida, entonces ya busco al Señor y le pido perdón y entrego mi corazón y le pido al Señor para que traiga la salvación a mi vida, para que me dé la salvación. Acepto en ese momento la salvación, pero la salvación fue, o al Padre le salimos nosotros costosos, porque fue la sangre de su Hijo unigénito. Fue la sangre de Jesucristo la que fue derramada para limpiarnos de nuestros pecados. Gloria al Señor. Así que por la fe, todo esto que hemos leído, por la fe, Eliseo, pero también hablábamos de Josué, y por la fe los sacerdotes entraron y tocaron sus pies tocaron el agua y el río Jordán se abrió. Por la fe fue que Eliseo también o Elías pasó y con su manto tocó el río Jordán y el río se abrió. Y después de regreso venía Eliseo y dijo: voy a hacer lo mismo, y tocó y movió el manto y el río Jordán se abrió. Y decía que habían unos profetas que lo estaban viendo cuando venía Eliseo, y entonces yo creo que ellos dirían: uy, movió igual que Elías, movió el manto y el río se abrió. Allá viene la unción que tenía Elías, la tiene ahora Eliseo. Y entonces todo eso, ¿por qué la recibió Eliseo? Por fe, porque el Señor le dijo, porque Elías le dijo: tiene que estar conmigo, tiene que verme cuando sea arrebatado. Y entonces, si recordamos o leemos estos pasajes bíblicos, nos damos cuenta de que Eliseo no despintaba a Elías, y a donde quiera que iba, ¿no? Y Elías le decía: bueno, si quiere quédese acá, espéreme acá. Y él decía: no, yo me voy con usted, yo necesito estar ahora más que nunca, ahora sé que en cualquier momento va a estar arrebatado, y yo tengo la fe de que esa bendición y que esa doble porción de tu Espíritu Santo, del Espíritu Santo que posa en la vida de Elías, va a estar en mí. Todo eso por la fe, porque creyó, porque persiguió su propósito, lo que él quería, lo que él anhelaba.
igual ocurre con nosotros cuando colocamos la fe. Vemos también a Josué en Jericó. Y todo esto, a veces hay gente que dice, ¿no? Dice, no, es que la Biblia tiene cosas interesantes, palabra, pero es que hay unas historias que más que historias son fábulas. Y entonces hablamos por ejemplo, de los muros de Jericó. Y entonces cuando alguien no puede entender del poder de Dios y que Dios hace las cosas como Él le place, como Él quiere hacerlas. Y entonces la lógica humana dice, y alguien que expresa estas palabras y que cree que la Biblia tiene historias que no son ciertas porque lo expresan, lo hablan. Y entonces alguien puede pensar en su lógica humana, pero ¿cómo pueden unas personas darle vueltas a una ciudad amurallada y que por darle 7 vueltas y la última vuelta tocan sus trompetas, el shofar, gritan, y que por esos gritos y el sonido de esas trompetas los muros de la ciudad van a caer? Y eso es algo que mucha gente dice, pero eso es imposible. Pero si lo dice la palabra del Señor, así es y así sucedió. Y si nosotros vivimos en fe creyéndole al Señor, vamos a ver muchas murallas caídas que se derriban, que están en contra de nosotros, de puertas que se cierran. Pero si nosotros le seguimos creyendo al Señor, y como dije hace un momento, no es fácil, pero seguimos obedeciendo, seguimos nombrando las cosas que no son como si fueran, seguimos nosotros declarando el milagro. Yo no sé el Señor cómo lo vaya a hacer, pero lo que estoy seguro es que el Señor lo va a hacer. Es que vengo por mi milagro, es que vengo por mi bendición, por mi promesa, reclamando mi promesa. Y entonces las personas del pueblo de Israel iban dando las vueltas a la ciudad de Jericó. Y ellos estaban siendo guiados por Josué. Y Josué decía, bueno, hoy le damos una vuelta y mañana venimos y le damos otra vuelta. Y así sucesivamente. Y el último día seguimos marchando, y las trompetas y los gritos, y cuando gritemos esos muros van a ser destruidos, se van a venir al piso. Pero algo que leyendo la historia de los muros de Jericó, algo que me llama la atención es que el Señor les ordenó y les hizo saber a través de Josué. Les dijo, ustedes van, el pueblo va dando la vuelta y van marchando alrededor de la ciudad. Y el Señor les da una orden, les dice, pero no quiero que ninguno vaya hablando con el vecino, con el del lado. Todos vayan callados y vayan marchando y vayan dando la vuelta. Y entonces yo digo, ¿por qué el Señor les advirtió, no vayan a hablar? Porque usted se imagina cada pensamiento y cada argumento de las personas dando las vueltas, del pueblo de Israel dándole vueltas, y cada uno diciendo, o algunas personas diciendo, ¿será que esto es cierto? ¿Será que a Josué le pareció como que le pareció escuchar una voz? ¿O será que es que Josué ahora se cree Moisés? Y bueno, y todo eso, el Señor lo que quiso evitar era que dentro del pueblo, cuando estaban dando las vueltas, empezara la murmuración, empezara la incredulidad, empezara la gente a desanimarse, porque uno les decía a otros, o tal vez hasta sin mala intención, sino diciéndole la realidad, diciendo, pero es que esto es, la realidad es que es una ciudad con muros fortificados, unos muros los cuales se construyeron para defensa de la ciudad. ¿Cómo dirían esos muros? De gruesos, de potentes, de todo, de fuertes, que era una ciudad fortificada, era una ciudad
construida. Esos muros representaban protección, fortaleza, pero Josué le creyó al Señor y le habló al pueblo y dijo: creámosle, no hablen, sencillamente hagamos lo que el Señor nos dijo que hiciéramos y esperemos la respuesta de Dios. Josué le dijo: nosotros hagamos lo que el Señor nos dijo que debemos hacer y dejemos al Señor que haga lo imposible. Nosotros hacemos lo posible, pero el Señor hace lo imposible. Gloria a Dios. Lo mismo que pasó cuando el Señor resucitó, cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, ¿no? Y entonces el Señor da una orden, el Señor dice: quiten la piedra. Y no la querían quitar porque decían: no, Señor, es que ella lleva varios días y es de ya. Y el Señor le dice: quiten la piedra. Y entonces el Señor, yo creo que si ellos se hubieran resistido diciendo: no, pero porque se estaban resistiendo en el sentido de que ellos estaban viendo la realidad de lo que estaba pasando, la realidad de que ya había muerto, la realidad de que ya llevaba varios días, la realidad de que el sol, ellos decían: es que si abrimos esa, quitamos, corremos la piedra, no nos aguantamos acá el olor. Y entonces yo creo que el Señor le diría, o no les dijo, pero el Señor yo creo que le diría: si les vuelvo a decir y no la corren, entonces diría el Señor: entonces hagamos lo contrario, yo voy y corro la piedra, yo hago lo natural y ustedes, algunos de ustedes hacen lo sobrenatural, que es resucitar a Lázaro. Y eso a veces también en nuestras vidas, nosotros queremos hacer lo sobrenatural en el sentido de que queremos nosotros hacer las cosas con nuestras fuerzas humanas, pensando que de esa forma vamos a hacer lo sobrenatural. Pero dejemos que el Señor obre en lo sobrenatural y que nosotros hagamos lo natural. Y lo natural es creerle a Dios, lo natural es orarle al Señor y tener esa fe, que esa fe, si nosotros la hacemos creyéndole al Señor, esa fe va a hacer lo sobrenatural, va a ser obediente a lo que Dios nos está diciendo, lo que nos está pidiendo. Vemos nosotros también, bueno, hay diferentes historias de Daniel en el foso de los leones, de los amigos de Daniel, pero voy a leer esta última y vamos a leer Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 10. Lucas 1, del 8 al 10. Y es la historia del centurión. Dice, muchas personas, Lucas 8, Lucas 7, Lucas capítulo 7 del 1 al 10. Cuando Jesús terminó de decir todo esto a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron, si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegara a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir, Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque yo estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, venga y ellos vienen, y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado, se dirigió a la multitud que lo seguía y le dijo, les digo que no he visto una fe como esta en todo Israel.
Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Gloria a Dios. Así que aquí vemos a un centurión romano, gentil, ni siquiera era del pueblo de Israel, pero en estos 10 versículos encontramos una bendición grande, encontramos una explicación, encontramos cómo este centurión romano tuvo la fe en el Señor, y podemos encontrar 4 puntos importantes que hizo el centurión para que el poder de Dios fuera a su casa, sanara a su siervo, para que esa fe nosotros también podemos aplicarla, para que el poder de Dios actúe en nuestra casa, actúe a nuestro favor, actúe a favor de lo que estamos necesitando. Primero, ¿qué hizo el centurión? Identificó la fuente de poder y de ayuda. O sea, él fue directamente a la fuente, fue directamente a quien podía ayudarlo, fue directamente a quien él consideraba y tenía la seguridad de que Jesucristo podía ayudarlo. Lo reconoció. Como segundo punto, el centurión creyó que lo que salía de la boca de Jesús se iba a cumplir. Tremendo, o sea, todos lo escuchaban y todos estaban escuchando a Jesús, y muchos iban siguiendo a Jesús, pero el centurión romano entendió algo que ninguno entendía en ese momento, pudo entender, y el centurión dijo: es que yo creo y tengo la seguridad de que todo lo que sale de la boca de Jesús se cumple. Y por eso le dice: Señor, di la palabra y mi criado sanará. Como diciéndole: no, Señor, es que yo lo único que necesito es que usted exprese, que usted diga la palabra y mi criado sanará. Cuando usted declare la palabra, van a ocurrir unas cosas en el mundo espiritual, que la palabra se cumple porque se cumple. Y entonces él está con esa convicción y con esa fe. Y nosotros podemos aprender de que si nosotros creemos en lo que leemos que Dios dijo, entonces va a suceder. O sea, aplicar la misma fórmula que aplicó el centurión. Y si nosotros leemos que es la misma palabra de Jesús y la misma palabra de Dios, y nosotros creemos que eso va a suceder tal y como lo dice la palabra del Señor, va a suceder en nosotros. Gloria al Señor. Como tercer punto, el centurión creyó en la autoridad de Jesús. Él creía que si Jesús lo autorizaba, ángeles y el poder de Dios se iba a manifestar a favor de su criado, de su siervo. Y entonces él le da la explicación. Es que le dice: Señor Jesús, es que Jesucristo, es que si usted tiene, yo tengo hombres bajo mi autoridad, y le digo vaya a tal, le digo vaya y haga esto, y lo hace, cumple mi orden. Ahora yo sé que usted tiene una autoridad mayor, una autoridad. Mi autoridad, en otras palabras, le está diciendo el centurión: mi autoridad está limitada acá a lo natural, a mis soldados, solamente a los que tengo bajo mi control, a los que manejo. Pero su autoridad es ilimitada, su autoridad no tiene ninguna limitación. Y por eso le dijo: di la palabra, solamente exprésela y mi criado sanará. Y así como él lo creyó, así sucedió. Así así exactamente. Es que él ni siquiera dijo: es que ni siquiera no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de tanto honor. Solamente lo que quiero y lo que creo es que exprese la palabra y mi criado sanará. Así que, y como número 4, el centurión creyó a favor de otra persona, o a favor
de otros. Cuando mi hermana hace un momento hablaba y decía que nosotros actuemos a favor de otros, cuando nosotros nos pongamos en el lugar de otros, intercedamos por otro. O sea, el centurión no solamente creyó para sí mismo, sino que creyó que con la fe de él iba a poder ayudar a otros, iba a poder ayudar a su criado. Y él decía, es que, ¿por qué por qué Jesucristo quedó asombrado por todo esto que estamos hablando? Y porque este hombre dijo, es que ni siquiera yo necesito que el criado esté acá, porque otro diría, no, cárguenlo, tenemos que llevarlo hasta donde está Jesús, consigamos, armemos una camilla, traigámoslo hasta allá, carguémoslo. No, el centurión dijo, no hay necesidad. Y es que no hay necesidad ni siquiera que mi criado tenga fe allá donde está en el lecho de enfermo. Él dijo, la fe la pongo yo. Porque es que ni siquiera la Biblia dice, y el siervo tenía fe, y el siervo estaba esperando el milagro, ¿no? Ni se nombra nada de eso. Yo creo que él estaba tal vez allá quejándose o diciendo, me estoy muriendo. Pero el centurión, el jefe, estaba intercediendo por el siervo, por su criado. Y dijo, Señor, solamente diga la palabra, no necesitamos que él esté acá, ni siquiera necesitamos que él tenga fe en la palabra que tú vas a lanzar en ese momento, pero yo tengo la fe. Y entonces es cuando nosotros nos damos cuenta de que nosotros podemos tener la fe a favor de otros. Nosotros tenemos la fe y podemos poner esa fe a favor de otras personas. Cuando nosotros decimos, voy a orar, voy a interceder, tranquilo, el Señor va a hacer algo, el Señor va a traer sanidad, y estamos nosotros colocando nuestra fe, porque la persona ni siquiera sabe qué es fe, ni siquiera sabe cómo hacerlo. Como en algún momento algunas personas le dijeron a Jesús, le dijeron, Señor, sé propicio a nuestra incredulidad, Señor, ayúdanos en nuestra falta de fe, somos incrédulos, ¿cómo lo hacemos? Y así estamos nosotros, podemos actuar y decir, voy a orar, voy a interceder. Señor, esa persona está pasando por esta dificultad, ni siquiera sabe qué es fe, ni siquiera sabe cómo salir de esta situación, pero yo intercedo, yo oro, estoy a favor, me pongo en el lugar, me pongo en la situación e intercedo, lloro, porque sé que tú lo vas a hacer, vas a tener misericordia. Señor, no necesitamos ni que la persona esté acá, allá donde quiera que se encuentre, aquí a unos metros, o a unos kilómetros, o a cientos de kilómetros, o en otra ciudad, o en otro país, pero nosotros estamos intercediendo. ¿Por qué? Porque como lo reconoció el centurión, el Señor, la palabra del Señor no tiene límites. Y la palabra del Señor viaja y hace la obra para lo cual fue enviada, y no regresa a él vacía, sino que hace la obra para lo cual el Señor quiere hacer en nosotros y en cualquier persona que la palabra haga su propósito. Toque la vida, traiga sanidad, traiga salvación, traiga restauración, traiga la bendición, todo lo que la palabra del Señor hace en cada una de las personas que se dispone para recibir la palabra de Dios. O sea, que el poder, nosotros podemos creer a favor de otros para que el Señor se glorifique y el Señor traiga la sanidad y la salvación a cada una de las personas que necesitan. Así que necesitamos nosotros, si alguien puede pensar y decir, pero me falta fe, entonces necesitamos leer la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos fortalece la fe. Y si leemos historias y si leemos versículos de fe, pues nos llenan más de la fortaleza. Pero ¿qué sucede hoy en día? Yo en estos días lo veía, porque un hermano me lo mandó ya hace algunos 15, 20 días, y es que el mundo está en otras cosas, ¿sí? Y por eso pasa lo que está pasando, y por eso la incredulidad.
Y entonces un hermano me mandó un video en el cual habla y decía algo de los 10 mandamientos. Esto de un concierto de Shakira, entonces decía los 10 mandamientos de la loba. Y entonces cuando sale y los ponen así como en una pantalla y empiezan cada uno de los mandamientos a salir ahí, que es una blasfemia, y sale cada uno de esos escritos, mandamientos, la gente gritaba, se lo sabía. Y uno dice, ¿cómo es posible? O de razón, ¿no? De razón pasa lo que está pasando y vemos lo que estamos viendo y estamos escuchando lo que escuchamos, cuando la gente se está llenando de esto y de todas estas cosas y declaran una cantidad de cosas y no conocen la palabra de Dios, y mucho menos si no la conocen, ¿cómo la van a declarar? Y si no la conocen y no la leen, ¿cómo va a ser? ¿Cómo van a tener fe? ¿Y cómo van a conocer al Señor? ¿Y cómo van a fortalecer sus vidas? ¿Y cómo van a exacto de discernir de una mano de la otra, de lo bueno, de lo malo? Nada, antes por el contrario, se están llenando de todo esto que habla de rebeldía, de todo. Por eso hoy en día, ahora es la palabra y la rebeldía, y yo pienso a mi manera, yo lo hago a mi manera, y es mi verdad, y es mi verdad contra la suya, y eso ya no hay verdad absoluta, y es la verdad relativa. Bueno, tantas cosas. Todo esto, ¿por qué? Por desconocimiento de la palabra de Dios, por desconocimiento de la verdad absoluta que es la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a orarle al Señor. Colóquense sobre sus pies y vamos a darle gracias al Señor y pedirle al Señor de que nuestra fe sea fortalecida, sea aumentada, que el Señor nos simiente cada día, nos hable a través de su palabra, nos inquiete a buscarlo, nos inquiete a leer su palabra, nos inquiete a preocuparnos, o nos inquiete a conocer más promesas de Dios, para nosotros a su vez aplicar y confesar esas promesas de Dios a nuestra vida. Padre poderoso, te damos gracias, te pedimos, Señor, y te damos gracias, Señor, primeramente por tu palabra, por tus promesas, por lo que haces en nosotros. Te pedimos, Dios mío, Señor, que podamos discernir tu palabra, que podamos declarar, Dios mío, Señor, estas promesas de fe, estas promesas que nos aumentan la fe, de ver hombres y mujeres de fe, de mujeres como Débora, que te creyeron, hombres, Dios mío, Señor, como Josué, como Daniel, Dios mío, Señor, como los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, en el cual fueron lanzados al horno de fuego. 7 veces lo calentaron más, y ellos tenían la decisión, ellos creían, pero estaban decididos de que si tenían que morir por creer en ti, por no doblar las rodillas ante ídolos, pues lo iban a hacer. Pero también tenían la confianza puesta en ti, Señor, y tú los guardaste y tú los protegiste y le mostraste a toda esa nación de que tú eras el verdadero Dios, y que tú eres el verdadero Dios, y que tú eres el único Dios verdadero. Y te damos gracias, Señor, por habernos permitido conocerte, y te damos gracias, Señor, por habernos revelado, Dios mío, Señor, la verdad de tu palabra, la verdad que es en Jesús, el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. Gracias, mi Jesús, te damos. Gracias por todo lo que haces. Gracias por habernos regalado la salvación. Gracias por habernos hecho fácil algo que era difícil, la salvación. Por amor a nosotros, por amor a la humanidad, por amor a cada uno de nosotros, te damos gracias, Señor. Gracias te damos. Te colocamos nuestras necesidades, te colocamos nuestras peticiones, te colocamos nuestras dolencias, te colocamos, Dios mío, Señor, todo lo que necesitamos, Señor. Porque reconocemos que la fuente de poder
de sanidad, de salvación, de ayuda eres tú. Como lo reconoció el centurión, nosotros lo reconocemos y reconocemos tu autoridad y reconocemos que todo lo que sale de la boca de Dios se cumple, porque la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre, permanece para siempre. La palabra tuya, Señor, no cambia, la palabra tuya se cumple. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento, por esta noche que nos permite estar reunidos, dándote la gloria y la honra solamente a ti, Señor. Gracias, mi Salvador.